La echaron de la capilla con su bebé en brazos, como si nunca hubiera amado al hombre que yacía en ese ataúd. Detrás de esa humillación estaba Loretta, la suegra rica que quiso borrar su existencia por no tener apellido. Pero Ellie tenía algo más fuerte: dignidad, paciencia y a Hank Turner a su lado. Y escuchen bien cómo esta joven madre, despojada de todo, regresó como dueña del altar que una vez le cerraron. Era un domingo gris en Dusty Ridge, y la capilla estaba llena de gente que había venido a despedirse de Jacob McDaniel. Pero cuando Ellie, su joven viuda, intentó acercarse al altar con su bebé en brazos, dos hombres de traje oscuro, enviados por la familia del difunto, le bloquearon el paso. No dijeron una palabra, solo la sujetaron por los brazos, con firmeza, y comenzaron a arrastrarla hacia la salida, mientras ella aún llevaba puesto el velo blanco de luto. El llanto de su hijo, Noah, de apenas 3 semanas, era lo único que rompía el silencio en la sala. Nadie, ni el pastor, ni los vecinos, ni los viejos amigos de Jacob, dijo nada. Todos bajaron la mirada. Nadie se atrevió a interceder. Ellie caminaba de espaldas, siendo forzada hacia la puerta, mirando una y otra vez el ataúd de su esposo como si pudiera detener lo inevitable con los ojos. Jacob había trabajado desde los 17 años en el rancho de su madre, Loretta McDaniel, una mujer elegante, orgullosa y con un apellido que llevaba como si fuera una corona. Durante años, Jacob cargó pacas de heno, arregló maquinaria e incluso trabajó en medio de tormentas. Nunca tuvo seguro médico ni salario digno, pero nunca se quejó. Decía que algún día, él y Ellie construirían algo propio. Loretta jamás aceptó a Ellie. Decía que era una simple mesera sin familia ni raíces y que su hijo merecía algo mejor. No asistió a la boda, no visitó el hospital cuando nació Noah, y ahora, con Jacob en un ataúd, lo reclamaba como si él nunca hubiera amado a otra persona más que a su apellido. «Esa niña no tiene derecho a usar nuestro nombre», dijo Loretta en voz alta mientras Ellie suplicaba al pastor quedarse unos minutos más. La capilla, construida hacía 3 generaciones por los McDaniel, no era solo un lugar sagrado, era símbolo de control. Y Ellie ya no pertenecía a esa familia. La echaron sin mirar atrás, bajo una lluvia fina que empapaba su vestido negro. Caminó con los pies descalzos por el barro, aún sosteniendo a Noah contra su pecho, cubriéndolo del viento. No lloró, no gritó, solo apretó más fuerte a su hijo y caminó hacia la carretera vacía, sabiendo que todo lo que había tenido con Jacob le estaba siendo arrebatado. En su interior, sin decir palabra, se encendió algo silencioso pero feroz, la certeza de que esa crueldad no quedaría impune. Algún día, alguien, ella misma o el destino, devolvería la dignidad que le acababan de arrebatar. Las semanas que siguieron al funeral fueron largas, silenciosas y vacías. Ellie vivía en un tráiler oxidado al borde de un campo de algodón que ya había perdido su color. Por dentro, el aire olía a humedad y por las rendijas entraba el viento de la madrugada. Las noches eran las más difíciles. Cuando Noah se dormía, el silencio se volvía pesado. Allí, sola con sus pensamientos, Ellie revivía una y otra vez cada momento desde la pérdida de Jacob. Pero no era solo la tristeza lo que la mantenía despierta. Era la injusticia. Poco después del entierro, Ellie descubrió que la cuenta bancaria que había compartido con Jacob había sido congelada. Cuando fue al banco a preguntar, le explicaron con frialdad que había habido una solicitud legal desde la familia del fallecido. Loretta. Otra puerta cerrada. Intentó volver al trabajo en el restaurante donde había sido mesera desde los 19, pero los dueños, nerviosos y evasivos, le dijeron que las circunstancias habían cambiado. Nunca le dijeron directamente lo que ella sabía. Los McDaniel la habían llamado, insinuando que Ellie no daba buena imagen. Fue despedida sin una palabra de agradecimiento por los años que había servido mesas bajo el sol de Texas. Sobrevivía con pan duro, una bolsa de avena barata y con lo poco que le quedaba del orgullo que su madre le había enseñado de niña. Pero ni el hambre, ni el frío ni la soledad eran lo que más dolía. El verdadero dolor venía cada vez que miraba a Noah, su pequeño de ojos claros, tan parecidos a los de Jacob. Él nunca conocería a su padre.
Y lo más cruel, para la familia McDaniel, él no era suficiente. Loretta se había asegurado de eso. Había negado públicamente que Noah fuera un verdadero McDaniel, y en los documentos del cementerio, Ellie notó que el nombre de ella nunca fue inscrito como parte de la familia. Era como si nunca hubiese existido. En cambio, la lápida de Jacob, impecable, cubierta cada semana con flores frescas y coronas, no decía nada de su esposa ni de su hijo. Cada vez que pasaba frente al portón de hierro del rancho McDaniel, Ellie sentía una mezcla de vacío y fuego en el pecho. Escuchó que Loretta había dicho al abogado, «Solo el nombre McDaniel debe permanecer limpio». Y sin embargo, Ellie sabía que Jacob lo había amado, que había construido una cuna con sus propias manos, que había escrito su nombre en la Biblia familiar antes de todo aquello. Nada de eso parecía importar ahora. Ellie lloraba, pero solo cuando Noah dormía, nunca delante de él. Su alma estaba cansada, golpeada, pero no rota. Porque mientras el bebé respirara sobre su pecho, mientras ese pequeño ser la mirara como si ella fuera todo su mundo, Ellie no se permitiría caer, no mientras tuviera que protegerlo. La tierra del sur estaba seca aquel mediodía. El sol golpeaba sin piedad, y el polvo flotaba en el aire como un velo. Ellie empujaba el cochecito tambaleante que había encontrado en un depósito de segunda mano. El eje delantero crujía y una rueda se atascaba con cada piedra. Aún así, ella caminaba con cuidado, protegiendo con una manta la carita dormida de Noah. Fue entonces cuando escuchó el motor de una camioneta detenerse a pocos metros, justo junto al viejo abrevadero que llevaba años seco. El vehículo era grande, limpio, con un brillo discreto de quien cuida lo suyo. De la puerta bajó un hombre alto, de sombrero ancho y botas bien lustradas. No llevaba prisa, ni tampoco curiosidad. Su mirada era serena. Observó. Y esperó. Se llamaba Hank Turner. Era dueño de unas tierras al otro lado del valle, aunque en ese momento no dijo quién era. Solo vio cómo Ellie partiéndose una galleta y ofrecía la mitad a Noah, guardándose el hambre. No lo hizo como sacrificio. Lo hizo porque era madre. «¿Le puedo ofrecer un poco de agua limpia?», preguntó Hank, señalando el nuevo tanque que había instalado para sus caballos. Ellie dudó, pero al ver el gesto sincero, aceptó con un leve movimiento de cabeza. No hablaron mucho más ese día. Él no hizo preguntas. Ella no dio explicaciones. Se despidieron con un simple gracias. A los pocos días, Hank volvió a pasar por allí. Esta vez trajo un termo con leche fresca. Dijo que sus vacas daban más de lo que podía almacenar. La tercera vez, dejó una bolsa de víveres colgada de la cerca. Arroz, pan, avena, un frasco de compota y una nota que decía simplemente, «Para los que luchan en silencio». La cuarta vez, esperó a que Ellie terminara de acomodar al bebé sobre una manta en la sombra y le preguntó, sin rodeos, ¿aceptaría venir a ayudarme con la limpieza de la cabaña? Es sencilla, pero vivo sola desde hace tiempo. Y puedo pagarle en efectivo, si eso le sirve. Ellie lo miró con desconfianza. Había aprendido a cuidarse de las palabras suaves. «No necesito caridad», dijo con firmeza, aunque sin agresión. «No es caridad», respondió Hank con calma. «Es respeto por alguien que no se rinde». Algo en su tono, tranquilo, sin juicio, sin pretensión, hizo que Ellie bajara la guardia por primera vez en mucho tiempo. No aceptó de inmediato, pero esa noche durmió diferente. Y a la mañana siguiente, cuando el sol aún no salía del todo, caminó con Noah en brazos hasta la colina donde vivía Hank. Así comenzó algo nuevo. Los días se volvieron más llevaderos. Ellie volvió a sentir sus pies firmes sobre la tierra. Lavaba los platos, barría el porche, y por las tardes, Hank le enseñaba a cuidar las plantas de tomate en los cajones de madera que tenía junto a la cerca. Noah reía más, dormía mejor, y Ellie empezó a caminar más erguida, como si su espalda recordara que alguna vez fue fuerte. No hablaban de pasado, ni del rancho McDaniel, ni del cementerio, solo del clima, del café y del crecimiento de las gallinas. Y un día, mientras recogía una sábana del tendedero y Noah jugaba con una ramita, Ellie soltó una risa, sincera, pequeña, casi tímida. Pero fue suficiente, porque esa risa no venía del cuerpo,
venía del alma. Había pasado un año, y aunque los días seguían siendo largos bajo el sol del sur, algo en Ellie McDaniel había cambiado para siempre. Ya no caminaba con la mirada baja, ni temía pasar cerca del portón de hierro del rancho que una vez la despreció. Ese día, Ellie entró al juzgado del condado vestida con sencillez. Un vestido liso, sin adornos, pero con la espalda recta y la frente en alto. En sus manos, Noah dormía tranquilo. A su lado, con paso firme, caminaba Hank Turner, ahora su esposo legal, y detrás de ellos un abogado de Dallas con una carpeta gruesa, cuidadosamente ordenada. Dentro, declaraciones firmadas por antiguos empleados del rancho McDaniel, pruebas de discriminación, testimonios sobre salarios impagos, manipulaciones legales y, sobre todo, una carta del propio pastor que, un año antes, había sido obligado a guardar silencio en la capilla familiar. La demanda presentada por Ellie no buscaba revancha, buscaba justicia. El texto era claro: discriminación sistemática, difamación pública y uso fraudulento de recursos que legalmente le correspondían como esposa de Jacob. El juez, al leer los documentos, pidió una pausa. Loretta McDaniel, sentada con rigidez en el otro extremo de la sala, apenas podía disimular la sorpresa. Nunca creyó que esa chica regresaría, mucho menos con un caso tan sólido. Pero lo más inesperado no estaba en los papeles, estaba en los registros del condado. Hank Turner silenciosamente había comprado la mitad de los terrenos hipotecados del rancho McDaniel durante la última sequía. Fue una operación legal, limpia y definitiva. Y entre esas propiedades se encontraba la pequeña capilla de piedra blanca donde todo había comenzado. Ahora ese edificio le pertenece a la Fundación Noah McDaniel, anunció el abogado, con voz clara y respetuosa. Registrada legalmente hace 2 meses, con fines comunitarios y de preservación histórica. El nombre del niño, el que una vez fue negado, ahora brillaba en el encabezado de un acta oficial del Estado. Ese mismo domingo, Ellie llevó a Noah a la capilla. Los campos estaban verdes por primera vez en meses. La puerta de madera crujió suavemente al abrirse y el interior seguía oliendo a incienso y piedra antigua. Ellie caminó hasta el altar, ahora restaurado, y se arrodilló frente a la lápida de Jacob, donde finalmente habían grabado su nombre, junto al de ella. No lloró de rabia, no lloró por dolor, solo murmuró con voz serena: «Ahora sí puedes descansar, Jacob. Tu hijo llevará tu nombre, y nadie más volverá a hacerle sentir que no pertenece a este lugar». En el condado de Dusty Ridge, la historia se volvió un susurro respetado, no por la riqueza de Hank, no por el juicio ganado, sino porque todos sabían quién era Ellie, la mujer que una vez fue echada de un templo con un bebé en brazos y que, un año después, regresó no como víctima, sino como dueña del altar donde se le negó el adiós. Y así, sin estruendo pero con dignidad, Ellie se convirtió en un símbolo de fuerza callada, un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero llega.